Muy buenas noches, amigos espectadores de Canal 33. Bueno, pues un martes, normalmente casi todos los martes, y digo casi porque con la tertulia de los trabajadores de Rojo y Negro no hemos estado con ustedes, pero un martes más les saludamos en su programa de participación ciudadana aquí en televisión. Les proponemos un tema y ustedes opinan libremente. Aquí opinamos todos en libertad. Y además va a ser el último programa de este año, del 2016. Por eso yo les quiero invitar especialmente a participar, porque además tenemos un tema de los que se dice plato fuerte. Ahora verán ustedes el teléfono sobreimpresionado en pantalla, pero antes, bueno, pues como es el último programa del año, acabamos con invitado. Y un invitado muy especial que tenemos la satisfacción de tenerle aquí en el plató de la calle Atocha. Quizá ya le conozcan ustedes, le habrán visto en periódicos, radios, televisiones, aunque últimamente no en muchas. Le están viendo en pantalla el teniente Luis Gonzalo Segura. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches. Bueno, pues, ¿por qué le tenemos con nosotros? Bueno, ha publicado hace unas fechas su segundo libro. El primero, recuerden, lo estuvo presentando en esta casa, Un paso al frente, y el segundo libro, en este caso, Código Rojo. Pero le tenemos además no solamente por estos dos libros que ha publicado y que le han supuesto la expulsión del ejército, bueno, la expulsión del ejército y bastante más, ahora lo recapitularemos con él o lo recordaremos con él, ¿no? Le ha supuesto bastante más, pero porque queremos hablar, se habla muchas veces de que hay mucha corrupción y hay que combatirla con controles y también con denuncias. ¿Se puede denunciar? Ahí están viendo ustedes la pregunta en pantalla. ¿Se puede denunciar la corrupción? Esa es la pregunta que les lanzamos. ¿Cuál es el precio a pagar? Y ese es lo que, primeramente, bueno, pues pueden ustedes opinar sobre ello, les aparece el teléfono en pantalla, pero le preguntamos al teniente Luis Gonzalo Segura. Si tuvieses que volver a denunciar corrupción, ¿lo volverías a hacer? Sí, desde luego que sí, ¿no? Eso no me cabe la menor duda, y eso que lo he perdido todo, ¿no? Sí es cierto que a lo mejor hay muchas otras cosas que haría mejor, hay muchos errores que he cometido, porque yo no conocía el mundo de los medios de comunicación, y es un mundo complejo, el mundo editorial es otro mundo también complejo, pero sí, por supuesto, que lo volvería a hacer. Lo que pasa que es cierto que el coste es demasiado alto. Hablaremos de ese coste demasiado alto. Yo recuerdo, y aquí lo tenemos rotulado, el teniente Luis Gonzalo Segura publicó esos dos libros denunciando, voy a decir, irregularidades, corruptelas, malas prácticas, despilfarro, mucho despilfarro hablaremos, en las Fuerzas Armadas Españolas, incluso diciendo que allí no había, o aquí, no había habido transición. Y bueno, pues se le abre un expediente y ese expediente al final ha derivado en la expulsión del ejército, ¿no? Pero tenemos ya comunicantes al otro lado. Ustedes pueden preguntar, opinar y evidentemente dejarle opinar. Buenas noches. Hola, buenas noches, Enrique. ¿Su nombre? Rocío. Rocío, si no me equivoco, de Getafe, ¿verdad? Sí, ¿cuánto tiempo, Enrique? Ya que se nos va a olvidar el programa. No. Yo creo que no se les olvida participar, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos y yo me alegro además con usted en este caso, pues para cerrar el 2016, ¿no? Me encanta, sí. Y además con invitado, ahí le tiene. Bueno, pues yo ya le estoy viendo. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues yo creo que todo el mundo, todos los ciudadanos estamos obligados a denunciar la corrupción. Pero Rocío, el precio a pagar es muy alto. Muy alto porque en este país se ayuda a los corruptos. Por ejemplo, yo soy ministra y soy corrupta, y en vez de irme a mi casa y echarme mi partido, me lleva a la Unión Europea, desde mi casa, trabajo, gano un sueldazo, pero soy una corrupta. Me premian con eso. Por eso en este país la corrupción no se va a ir nunca, porque esta es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? A mí me parece horrible ahora mismo que un gobierno corrupto esté gobernando. Entonces lo que teníamos que hacer los ciudadanos es ir a un juzgado y denunciar a este gobierno, porque no ha cumplido nada de lo que prometió y encima se lo llevan. Pero todos, o sea, tú abres los medios de comunicación por la mañana o coges un periódico, y dices, otro caso, dos casos, todos los días.
Es una vergüenza. Y Yo- permítame la pregunta, Rocío. Sí. ¿Usted cree que hay corrupción en las Fuerzas Armadas? Porque Pues es un tema normalmente tabú. Ya, pero Enrique, pero lo que pasa es que eso está muy protegido. En lo militar hay corrupción como en todos los sitios. El capitán o el capitán, yo no entiendo mucho de militar, ¿no? El que lleva la cocina se lo lleva, el que lleva esto se lo lleva. Eso se ha dicho desde hace ya muchísimos años, Pues ¿no? claro, Como porque decían, este país en el cuartel, fíjese, en el cuartel que yo hice la mili, no voy a decir cuál, evidentemente, Sí. pero siempre se decía, entraba un mes un capitán de cocina Claro. y decían que acababa con coche nuevo. Claro, lo quitaba de la comida y se lo llevaba. Decía, ¿esto qué me cuesta? ¿Más barato que esto? Pues me lo llevo. Rocío, tenemos que dar paso a muchas llamadas. Hay además unas preguntas que quiero que nos conteste el teniente. Muy bien. Eh, Pues le quiero decir a Isabel de Perales que ya tiene ambulatorio de urgencia en Perales del Río. Correcto, sí, así ¿Vale? es. Se está rehabilitando los barrios por parte, poco a poco, pero va el ayuntamiento haciéndolo de Getafe, Sí, ¿no? que ya era hora. Pues gracias por participar, Pues, Rocío. Nada, yo no creo mucho en la Navidad, pero que lo paséis muy bien y hasta la vuelta, ¿no, Enrique? Pues hasta la vuelta, justo después de Reyes. Un abrazo a todos mis compañeros. Gracias, igualmente, Rocío. Adiós, Buenas noches. adiós. Siempre se ha dicho eso, ¿no? Es como un mito, ¿no? De que entraba un capitán de cocina y al final, bueno, pues era una de las prácticas que yo creo que tú mencionas en el libro, Sí. de las pequeñas o grandes corruptelas, ¿no? Dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y un sistema hermético que impide, decías, es que no prospera ninguna de las comisiones de investigación o algo así, Efectivamente, sí. que se crean dentro del seno de las Fuerzas Armadas, sale nadie condenado. No, es increíble, ¿no? Incluso cuando se condena a algún oficial por alguna práctica corrupta de esta naturaleza, continúa dentro de las Fuerzas Armadas. Es algo increíble, ¿no? Efectivamente, la alimentación ha sido uno de los focos de corrupción, de los grandes focos de corrupción, que ya se leían incluso en La forja de un rebelde o en Imán. ¿Qué es lo que pasa? Que ha cambiado un poco la práctica. Es decir, bueno, pues hace 20 años, 25 años, directamente ese dinero lo controlaba el capitán que entrase de cocina, y ahora lo que se ha hecho ha sido centralizar. Además, recientemente, hace 7 u 8 años, se centralizó el pago de este tipo de dinero para evitar que esa corruptela fuera directamente a los cuarteles. Pero, al final, como no hay ningún órgano de control, la corruptela sigue siendo la misma. ¿Cuál es la misma? ¿Por qué es la misma? Porque el jefe de cada cuartelamiento tiene que firmar el número de personas que comen. ¿Para qué? Para que la empresa cobre. Entonces la empresa se pone de acuerdo con el jefe de cada cuartelamiento para que le firmen más comida. Si comen 10, ponen 25. Efectivamente. Es más, y esto lo he vivido yo, en mi unidad yo me quejé y dije, oiga, ¿por qué estamos permanentemente firmando que están comiendo de lunes a domingo 25 personas si realmente el sábado y el domingo no hay personas aquí y de lunes a viernes? Bueno, pues no estamos los 25, sino que estamos 9 o 10. Bueno, pues esto era así, y diario, ¿no? En todas las unidades, es algo generalizado. Pero bueno, luego en temas de facturación, de comprar de equipos informáticos, en combustible, es algo esperpéntico. Si hiciésemos a día de hoy una auditoría a las furgonetas de las Fuerzas Armadas... ¿Es que no se hacen auditorías dentro de las Fuerzas Armadas? No, es que las auditorías las hacen los propios militares, te puedes imaginar. Esto es absolutamente imposible. O sea, no hay auditoría externa. No existe la auditoría externa. Esa es una de mis grandes peticiones. Fíjate qué revolucionario soy y Bueno, qué insultos genero. Lo que hace ¿no? cualquiera de Oiga, las grandes empresas de este país, que no le consienten que se audite ella misma. Normalmente la auditoría es externa, aún a veces con auditorías externas hay problemas, pero bueno, eso es un control más, ¿no? Por así decirlo. Claro, una auditoría externa y pública que garantice que un elemento ajeno a las Fuerzas Armadas va a ser el que la audite. Entonces, bueno, creo que debemos de avanzar en esa dirección. Vamos a avanzar y vamos con más opiniones. Buenas noches. Hola, buenas noches, Enrique. ¿Su nombre? Antonio. Antonio, y si no me equivoco, de Usera, ¿verdad? No te equivocas, no. Permíteme que, vamos, aunque sea a la distancia, les dé un abrazo a este valiente teniente, valiente por ser militar español y valiente porque la primera vez que le vi yo en una televisión
me dije yo mismo, yo no le vaticino carrera larga en el ejército español a este gran militar y español. Yo solamente llegué, teniente, a sargento, y fue en los tiempos 67, 68, 69, 70, aquellos años que prácticamente casi no había nacido ninguno de los dos. Pero bueno, yo confirmo y corroboro lo que acaba de decir. En el ejército siempre ha habido corrupción y manga ancha. ¿Por qué? Porque en el ejército se ganaba muy poco. Y al ganar muy poco, pues se dejaba que, solapadamente, y se cerraba los ojos para... Ahora sí dice corrupción, entonces pues era eso, era corrupción a los niveles, en las comidas, en la gasolina, o sea, incluso cuando se adjudicaban los pisos. Sí, en los suministros en general, ¿no, Antonio? En los suministros en general, en los mismos trajes. Eso de las comidas a mí me ha tocado hacerlo porque... Pero fíjese, Antonio, usted nos habla de los años de la pura dictadura, del franquismo, donde evidentemente el ejército era una institución mimada, porque era la que garantizaba el régimen, ¿no? Aquí no se movía nadie, precisamente porque lo custodiaba el ejército, ¿no? Pero por eso mismo... Yo recuerdo una de las primeras huelgas, casi diría predemocráticas, en el metro de Madrid... y lo hizo así, era el presidente Adolfo Suárez, militarizó... Se militarizó el metro y los autobuses. Efectivamente, claro. A ver, pero llevamos ya unos años de democracia, ¿no? Bueno, vamos a ver, la democracia en el ejército es muy difícil que se lleve así porque es una institución muy familiar en las alturas. Entonces ahí está el problema, que unos a otros pues no se van a... teníamos el caso, acuérdese, de los aviones, en la compra de tanques, en la compra de barcos, en todo eso hay comisiones y eso pues solapadamente se deja que el ejército lo haga. En fin, o sea, igual que decimos con la Iglesia hemos topado, con el ejército hemos topado, hay que mimarle un poco, hay que hacer... con los ojos hay que cerrar para que no se molesten mucho. Antonio, yo le pregunto directamente lo que tenemos rotulado en pantalla. ¿Se puede denunciar la corrupción? Se puede denunciar la corrupción y se debe de denunciar la corrupción, pero yo a las pruebas me remito. La corrupción, si en unos sitios es muy complicado denunciar la corrupción, como hemos tenido los casos del Pidio y hemos tenido los casos del juez Baltasar Garzón, fijémonos en el ejército, que ojo, yo lo que sí, y eso quizás no me lo dirá el teniente, es que el ejército se ha modernizado mucho y ya no es el mismo ejército que teníamos nosotros. Pero aún así esas prácticas va a ser muy, muy complicado quitarlo, porque da miedo meterse en esa institución. Y lo sabe el teniente que tenemos ahí. Pues Antonio, yo le agradezco la opinión. Y como siempre, bueno, pues en este caso despedimos el año, pero nos seguiremos escuchando. Sin duda alguna seguiremos escuchando. Y yo le mando desde aquí un fuerte abrazo al teniente, porque repito, ha sido un gran español y un gran militar, porque ya denunció la corrupción Blas de Lezo, ya denunció la corrupción también el gran capitán, entre pico, pala y azadones, 100 millones. O sea, eso va a ser toda la vida. Y claro, lo bueno es que haya personas como este teniente, que sean valientes. Pero fíjese, y sigamos denunciando. Fíjese, Antonio, me quedo con su comparación. Ha comparado al teniente con grandes personajes, sin duda, históricos, de nuestra historia, ¿no? Sin duda alguna. Y este teniente pasará también a la historia como aquel que se enfrentó, el David que se enfrentó a Goliat, pero este acaso ha perdido David porque no tenía por dónde, o sea, no tenía que ganar. O sea, yo lo vi, no va a ganar. Lo siento mucho por él. Bueno, ahora lo explicaremos, Antonio, pero el Tribunal Supremo incluso ha confirmado hace muy poquitas fechas su expulsión del ejército, pero una plataforma, que hablaremos de ella, una plataforma ciudadana, va a llevar el asunto al Tribunal Europeo, donde no estamos sometidos a lo que ocurre en estas tierras, ¿no? Sin duda alguna, y acordémonos, ya con esto termino, aquella organización de militares democráticos que los echaron y luego se volvieron a... Entonces estamos en otro tiempo y repito, ojalá se llegue a buen puerto, porque para España sería muy importante de que este gran militar pudiera ganar.
Entonces, un fuerte abrazo de verdad desde aquí, gracias. y bueno, pues que tengamos mejor salida y buena entrada de año, ¿vale? Gracias, Antonio. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues como comentaba, evidentemente la Plataforma por la Honestidad, si no me equivoco, lleva el tema de la expulsión del ejército al Tribunal de Justicia Europeo, ¿no? Sí, efectivamente, y creo que esa es la lucha, hay que continuar hasta el final, ahora queda un camino largo, primero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después, si no sale bien, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y habrá que agotar todas las vías, porque al final, bueno, pues el Tribunal Supremo entiende que mis manifestaciones, bueno, pues son insultantes y ofensivas, pero claro, el matiz es verdad lo que yo estoy diciendo, porque claro, si yo estoy llamando ladrón o estoy llamando acosador a alguien, y lo simplemente despilfarrador. O es despilfarrador, malversador, ladrón inclusive, porque tenemos un teniente que fue condenado por robar y vender ordenadores en eBay y que sigue siendo militar. O sea, sigue Entonces, siendo un militar, sigue siendo un militar. chorizo. Un chorizo. Además un chorizo documentado, ¿no? Documentado, ¿no? Entonces, claro, bueno, evidentemente el matiz es si es cierto lo que digo o no. O sea, en nuestras Fuerzas Armadas hay condenados, pero esto es como Cristina Lagarde, la del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Condenada por negligencia en el uso de fondos públicos, pero ahí sigue, ¿no? Y ahí sigue. Pero aquí esto es más grave, porque son nuestras Fuerzas Armadas, velan por nuestra seguridad y, como su nombre indica, están armadas, ¿no? Sí. Pero un chorizo sigue... Sigue siendo. Y tenemos un capitán condenado por 28 agresiones sexuales. Y sigue siendo capitán. Y más de una vez se habrá encontrado con alguna de las mujeres a las que agredió sexualmente. Esto realmente es un escándalo insostenible. Insostenible. Y es lo que señores, yo me empeño en denunciar, ¿no? Tómenselo de verdad, y lo decimos aquí. Señores diputados, tienen que trabajar un poco en esto, ¿no? Es insostenible lo que ocurre en las Fuerzas Armadas. ¿Qué ocurre? ¿Se olvidan de ellos? Son ustedes 350, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en ello, es insostenible. Un chorizo que sigue siendo militar. Habrá que reformar la ley, habrá que hacer lo que sea, ¿no? Porque evidentemente eso es incompatible, ¿no? Por supuesto, además tenemos, y esto es algo que está documentado, ningún mando militar que haya sido condenado por agresión o acoso sexual ha sido expulsado de las Fuerzas Armadas. Ahí está el teniente coronel que acosó sexualmente a la comandante Zaida, que sigue siendo militar, se le ha ascendido y bueno, ahí continúa, como si aquí no pasara nada. Entonces es algo que dice uno, es totalmente disparatado. O sea, a estos señores les permite seguir en las Fuerzas Armadas y a mí me expulsan. Un último ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo se permite el lujo de decir que mis manifestaciones son mucho más graves que las que hizo el teniente general Mena. El teniente general Mena, pues para situarnos un poco en contexto, en el año 2006, cuando se estaba negociando el Estatut de Cataluña, amenazó con una intervención militar. Sí, dijo algo así de enviar los tanques, ¿no? Claro, bueno, leyó el artículo 8 de la Constitución que habla sobre la integridad territorial, viniendo a decir que si había que moverse, se moverían. Y es más, los servicios de inteligencia incluso captaron comunicaciones de él, y esto lo cuenta José Bono en sus memorias, captaron conversaciones de él con otros militares en los que hablaban de un pronunciamiento militar, incluso de que si había que echar al rey de España se le echaba. O sea, estamos hablando de algo gravísimo. Sí, y que además lo hizo vestido de militar y, ojo, con el mando de 44.000 soldados. No estamos hablando de una broma, con la unidad con la que puede dar un golpe de Estado. En el libro es más grave que eso. Es algo que dice uno, bueno, y eso, a este señor lo arrestaron con 8 días, nada más. Y eso lo dice Cuidado, ojo al dato, que esto es gravísimo todavía, ¿no? Porque, señores jueces, yo no sé, no sé si, a lo mejor es que la justicia tampoco tuvo transición. Señores jueces, ¿no? Los criterios comparativos a veces chirrían, ¿no? Tenemos a un teniente coronel Ayuso, que salía en Intereconomía de forma reiterada y que decía que la guerra civil fue una guerra santa, que la Constitución era bastarda, es decir, que no reconocía al rey, en fin, todo lo que se le venía a la cabeza. A ese señor no le arrestaron siquiera, es más, le propusieron un ascenso a coronel. Quiero decir que hasta qué punto el decir lo que yo he dicho, por supuesto, son manifestaciones progresistas y eso es lo que realmente duele, ¿no? Duele y hace daño, yo creo, a todos los que llevemos el patriotismo de considerarnos parte de esta tierra que se llama España. Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Su nombre? Sí, me llamo Miguel Ángel Palma, soy de Viladecans, de Barcelona. Entiendo que nos sigue por internet. Exacto.
de Viladecans, me ha dicho, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, ¿qué quería usted comentar al hilo de esto? Estamos preguntando, ¿se puede denunciar la corrupción? Pues se puede, se debe, pero las consecuencias son nefastas. A ver, lo que me gustaría que hablase un poco el teniente Segura de... sabemos que la corrupción, tanto en sanidad como en otros temas, causa muchas víctimas. La corrupción en el ejército también causa víctimas. Que pudiese hablar un poco sobre el tema también. Sí, por supuesto, sí, sí. Además, estamos ante Me algo sumo, gravísimo, perdón, ¿eh? me sumo a la pregunta de Miguel Ángel, porque yo también, o sea, ¿cómo es? Yo creo que muchos espectadores en su casa se estarán preguntando cómo la corrupción en las Fuerzas Armadas causa víctimas. De muchas maneras, y bueno, aparte de causar víctimas, causa muchos más estragos, pero me voy a ir a las víctimas. Por supuesto, causa víctimas de forma directa, cuando en un conflicto, esto es algo obvio, los militares, por el motivo que sea, bueno, pues han tenido que acometer una acción, pero es que también causa víctimas la negligencia y el despilfarro con nuestros militares que fallecen en helicópteros en mal estado. En los últimos 2 años han fallecido 7 militares, con minas en mal estado. En los últimos 4 años han fallecido 8 militares. Es decir, nuestra negligencia mata más que el enemigo. Por hacernos una idea, militares expertos en explosivos, en los últimos 10 años, el enemigo solo ha conseguido matar a 1. Y nosotros, nuestra negligencia, ha matado a 10. 1 a 10. 1 a 10. Y puedo asegurar que nuestros militares expertos en explosivos hacen un trabajo muy profesional, muy arriesgado. Han desactivado miles y miles de explosivos en lugares muy peligrosos, salvando vidas, además. Entonces, esa es la primera forma en la que mata. Pero es que además existe una segunda forma, y es que nosotros nos hemos gastado 40.000 millones de euros en armamento, básicamente, que no necesitamos en los últimos años y que en muchas ocasiones ni siquiera funciona. Tenemos un submarino que no flota, un avión que no vuela, carros de combate despiezados y almacenados porque no podemos pagar el combustible. ¿Por qué no llega esa información? Porque desde luego es un escándalo, un submarino que no flota. Bueno, pues algo habrá que hacer con ello, ¿no? A lo mejor sacarlo al río Manzanares y ponerlo de museo. Ahora que la alcaldesa quiere hacer cosas novedosas, pues a lo mejor es buena idea, ¿no? Pero ¿por qué esa información no fluye y no se explica? A ver, ¿quién ha metido ahí, no la pata, ya no sé cómo decirlo, ¿no? ¿Quién ha perdido ahí la cabeza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Miguel Ángel, ¿querías plantear alguna cuestión más? Bueno, sí, también otro tema de corrupción, ya desde el Congreso de los Diputados, bueno, desde el partido que gobierna, cómo se puede poner a un lobby de armamentístico como ministro de Defensa. Pues dejamos ahí, te agradecemos la participación, Miguel Ángel. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, esto es Yo creo que es la máxima infamia, ¿no? Pues normalmente en todos los países estos personajes oscuros pues existen, esto es obvio. Pero creo que en España en los últimos años hemos llegado ya al nivel en el cual el gobierno directamente nos escupe a la cara. ¿Por qué? Porque que este personaje exista, bueno, pues es algo muy dañino para la sociedad. Pero que llegue al nivel de ser ministro es algo terrible. Un señor que ha estado vendiendo bombas de racimo, que ha vendido muerte. Es algo terrible, pero si nos fijamos, no es un caso aislado. Por poner un ejemplo, a día de hoy el secretario de Estado para la Defensa es un señor que, bueno, pues entre su currículum está intentar celebrar una comisión de defensa en el Alcázar de Toledo un 18 de julio. Es decir, estamos hablando de un auténtico descerebrado. Pero es que... iluminado, no se sabe por qué, vamos, con demencia quizás. Con demencia. ¿Es mayor? No lo es, pero desde luego es un fanático. Pero es que el director de la Guardia Civil que hemos tenido hasta hace nada, estamos hablando de un señor que era cadenero en sus tiempos mozos en Galicia. Cadenero, que iba pegando a sindicalistas y a personas progresistas, es algo terrible. Bueno, pues que el ministro del Interior, bueno, pues ahí le tenemos también. Claro, estamos viendo una serie de personajes siniestros y creo que directamente los gobiernos, el sistema, el régimen, ya nos ha perdido el respeto. Nosotros seguimos votando permanentemente lo mismo, creo que ya nos ha perdido el respeto, ya ni siquiera guardan las formas, ¿no? Vamos con más opiniones. Bueno, como ven, testimonios todos y más los del teniente Luis Gonzalo Segura, que nos acompaña esta noche. Buenas noches. A ver, buenas noches, Félix del Bellón. Félix, buenas noches. Buenas noches, te saludo y te felicito. Espera que felicite a los contertulios, Julián de Rosales, a Luz de Arganzuela,
y toda esta cuadrilla, mi amigo el de Alcorcón, Julio de Alcorcón y tal. Y ahora pasamos al tema. Primero saludar a este muchacho por el valor que ha tenido con este tema, pero vosotros os acordáis del Yacolé 42, vosotros acordasteis que contrató ese avión y mató un montón de militares, el indeseable ese que mandó un avión que estaba estartalado con unos tíos que venían borrachos, y luego encima los pobrecillos lo reconocieron de cualquier manera, metieron las cajas de uno para los familiares de otro. ¿No os acordáis de aquello? Sí, señor, el señor ¿Te acuerdas de aquello? Federico Trillo, ministro de Defensa. Amigo, déjame te recuerdo, yo te das cuenta, pero vamos a ver, si es que mira, esta transición que se hizo fue una transición, pues eso, a base de tapar todo lo que había, toda la mierda que había escondida, la han tapado, siguen los mismos en los mismos, y están temblando ahora que el pueblo se vaya dando cuenta de todas las historias que nos han organizado, de todas las falsedades que han hecho, este poder judicial que tenemos que no sirve ni para hacer puñetas, pero que castiga a los pobrecitos, y sin embargo los grandes defraudadores, los grandes ladrones, pues están ahí jugando al mus y jugando al parchís en las cárceles. Así que este muchacho, en primer lugar, le felicito por la valentía que ha tenido, y lo único que había que hacer es que hubiera, como este muchacho, pues hubiera 500 o 600.000, por ejemplo, a ver si de una vez por todas nos descartamos de todo esto. Porque yo estuve en la mili y me di cuenta cómo se llevaban toda la gasolina para sus taxis, y estaba yo en combustible y a uno le eché media lata de agua y media de gasolina. Y cuando vino al día siguiente me quería hasta fusilar. Pero amigo, puse el bidón debajo de una gotera que había de las canales, abrí el tapón, eché 4 cubos de agua, y cuando vio que era todo el bidón, era de agua y de gasolina, pues ya se amació un poco, ya te digo. Pero venía el tío por mí como ciego, ya te digo. Le veíamos... No vamos a bromear con eso, no vamos a bromear. No bromear, pero para que te des cuenta, pero es que esto todo viene del franquismo, toda esta gente, con aquello de que ganaron la guerra a los pobres republicanos, pues se hicieron los amos de España, y han vivido a costa de España, y siguen viviendo, y siguen engañándonos, y siguen con esta mamanduria de siempre, y cuando hay una persona un poco sensata y un poco honrada, y pone las cosas boca arriba, pues van a anularle, le llaman que es antisistema, le ponen, ya te digo, lo que haga falta. Y el Poder Judicial dando sentencias, la ley mordaza, lo otro, para que veas en qué país estamos y cómo vivimos, ya te digo. Pues Félix, gracias por su opinión. Mi opinión es así, a ese muchacho le deseo todo tipo de felicidades y que siga para adelante, que se acuerde de Gandhi, lo que hizo con los ingleses en la India, y teníamos que ser todos como ese hombre, y denunciar, y dale que te pegue y manifestarnos, a ver si una vez por todas acabamos con esta lacra que nos está comiendo, ya te digo. Pues Félix, gracias por participar. Venga, pues nada, venga chavales, salud y república. Gracias, un saludo. Gracias, buenas noches. Bueno, pues nuestros espectadores no se asombran casi de nada, ¿no? Sí, efectivamente. Pero en todo caso, porque es una institución, las Fuerzas Armadas, que tenía cierta credibilidad, ¿no? Y en cierta parte, sí, y así lo escribes también, había hecho una modernización, ¿no? Bueno, esa supuesta modernización efectivamente ha existido en el sentido de que nosotros teníamos hasta finales de los años 80, teníamos un ejército de interior que solo servía básicamente o para dar un golpe de Estado o para de hecho, además, ¿no? Con los cuarteles en el centro de las ciudades, ¿no? Precisamente sí, para salir y tomarlo rápido, ¿no? Efectivamente, estaba además incluso localizado, ¿no? Ahora hay quien dice que España casi era un cuartel. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, se puede comprobar fácilmente la geografía militar y, bueno, hasta qué punto es reveladora, ¿no? Pero a partir de finales de los 80, lo que, bueno, pues hacia lo que avanzamos es a un ejército de participar en el exterior. Y es verdad que en ese sentido hemos avanzado mucho, ¿no? Tácticamente, estratégicamente, bueno, pues nuestro ejército ha progresado muchísimo, pero eso no significa que tengamos un ejército democrático, ni mucho menos. Por poner un ejemplo, voy a poner 2 ejemplos. Los turcos están en la OTAN, por ejemplo, porque a nosotros uno de los elementos que siempre nos dicen es, bueno, como estamos en la OTAN, ya no somos ese ejército franquista. Claro, pero es que los turcos están en la OTAN. ¿Esos señores son demócratas? ¿Son amantes de los derechos humanos? Últimamente estamos viendo una represión Yo diría brutal. Que no. Bien, ¿quiénes son nuestros mayores aliados? Y, por cierto, al país al que más armas le vendemos nosotros, Arabia Saudí. ¿Arabia Saudí es un ejército moderno? Desde luego. En Yemen no está dejando piedra sobre piedra y llevan ya más de 10.000 civiles muertos y como sigamos además vendiéndoles armas, bueno, pues no van a dejar allí a nadie vivo. ¿Son un ejército moderno? Sí. ¿Son un ejército demócrata? Me imagino yo a un general saudita, teniendo en cuenta que en Arabia Saudí han decapitado en los últimos 2 años a 200 personas, a más de 200 personas, por homosexualidad, por adulterio, por ateísmo. ¿Me puedo imaginar yo a un general saudita
demócrata y amante del derecho internacional y los derechos humanos, no. Entonces, claro, nos han querido decir, bueno, como nuestro ejército es moderno y bueno, efectivamente, vale para mucho más que para dar un golpe de Estado, vale para entrar en Irak, vale para entrar en Afganistán, vale para mucho más de lo que valía antes, bueno, pues ojo, ahora somos demócratas, no, oiga, no es lo mismo. Nuestro ejército sigue teniendo un sustrato claramente franquista, y habrá quien diga, bueno, eso es una exageración. Voy a poner dos ejemplos. José Bono, que no estamos hablando de un ministro que fuera ministro de Defensa hace 3 décadas, José Bono ascendió a 6 generales, a 6 militares que habían firmado el Manifiesto de los 100 en el año 81. O sea, a personas que se posicionaron con los golpistas públicamente terminaron siendo generales. Pero es que en el año 98 teníamos en la antigua Yugoslavia al general García Almenta, que era uno de los militares que habían participado en los servicios de inteligencia, entonces CSIS, dentro de ellos enclavados en la OME, que era una unidad especial, habían participado del golpe de Estado. O sea, ojo, es que si esa es nuestra modernización, me parece que sí, efectivamente, en determinados sentidos nos hemos modernizado mucho, ahora tenemos un submarino que no flota, o sea que eso ya es lo último, pero desde luego eso no quiere decir que nuestro ejército haya avanzado. En esencia, nuestro ejército sigue estando bueno, pues en el año 39. Bueno, pues declaraciones lo están viendo ustedes y pueden incluso comentar. Ahí están las líneas de teléfono, más opiniones. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Ana Garrido. Ana, ¿desde dónde nos llama? Bueno, yo ahora estoy en Mallorca. He estado alguna vez con vosotros en el plató. Sí, correcto. Ana, a ver, Ana Garrido, para situarla a nuestros espectadores, es otra denunciante de corrupción y conocida como, y se lo digo así, Ana contra Gürtel, ¿no? Sí, Ana contra Gürtel. Bueno, estaba viendo la intervención de Luis y que, bueno, sigo muy de cerca, él ya lo sabe que estamos muy en contacto, y antes de nada no deja de sorprenderme la entereza con la que se expresa, teniendo en cuenta lo que acaba de suceder con la sentencia del Supremo, que prácticamente le han rematado y le han arruinado la vida. Bueno, no es nada nuevo que no sepamos, pero aquí estamos hablando de vidas, y ante la pregunta que cuando he visto en la pantalla que poníais que se podía llamar para acerca de la pregunta de si se puede denunciar la corrupción. A ver, poder se puede denunciar porque nosotros lo hemos hecho, pero esto es un tema muy grave. La gente enseguida anima a que todo el mundo denuncie, y nosotros somos los primeros que animamos a que la gente denuncie. Pero como bien ha dicho alguien, me parece que has sido tú precisamente, señores diputados, hay que cambiar las leyes, porque con lo que están haciendo, con esta pasividad, y concretamente en lo que se refiere a la Comisión Anticorrupción, lo que están promoviendo es que la corrupción continúe en nuestro país y campe a sus anchas. Si realmente tuviéramos una ley de protección a los denunciantes de corrupción, sería una muestra evidente de que a los gobernantes les interesa erradicar la corrupción. Mientras que no cambie la legislación, poder se puede, pero poder inmolándote, arruinando tu vida, estando expuesto a persecuciones, a amenazas de muerte. Entonces... Ana, permítame sí. que le pregunte, porque yo sé que han tenido, bueno, y aprovecho que está aquí Luis también, han tenido conversaciones. ¿Cómo está esto de...? Porque se ha oído a algunos partidos políticos que evidentemente había que sacar una ley de protección al denunciante, ¿no? Sí. Ana, ¿usted se lo cree? Vamos a ver, me lo creo en el... O sea, a ver... La pregunta es muy directa. Sí, claro. A ver, como todas las cosas y como todos los objetivos y las metas que uno se propone, si no luchas por ellas no las consigues. Está y en claro. esas estamos, ¿no? Sí. Nosotros, de entrada, estamos luchando para que se consiga. Ahora, creérmelo, yo me creo los hechos. Y los hechos nos dicen que sí, que nos hemos estado reuniendo, cada partido
mayoritariamente apuesta por esta ley de protección al denunciante, pero yo no veo resultados y tanto la vida de Luis como la mía lleva más de 7 años, que cada día es un drama. Dígalo así, truncada, ¿no? Truncada, pero es que se habla fácil. La gente no se hace a la idea de lo que significa estar 7, 8 años día a día luchando por mantener el tipo y salir adelante porque has hecho lo correcto. Entonces, mi llamamiento es a los diputados y a los gobernantes para que se pongan las pilas ya, que esto es urgente, que esto no es un tema que bueno, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en cómo se define corrupción, si corrupción... Le iba a preguntar a Ana y a Luis, ¿no? En las reuniones que han tenido, ¿se ha manejado algún tipo de calendario? Porque se suelen manejar o algún tipo de fechas o algo, procedimientos. Es decir, uno tiene una reunión, y ahora hablo de la gente normal, ¿no? Sí, y siempre se habla, bueno, pues esto el mes que viene, dentro de 2 meses... Precisamente en la última reunión que tuvimos con todos los representantes de la Comisión Anticorrupción de cada grupo parlamentario, sabéis que Toni Cantó es el portavoz de dicha comisión y tras su intervención en la que manifestó que esto era de carácter urgente, yo le pregunté, ¿nos podrías dar alguna fecha? Y él me contestó en aquel momento, con toda la razón del mundo, que todavía no había habido investidura, pero de esto estamos hablando ya de hace, si no recuerdo mal, más de 2 meses, ¿no? Octubre estamos hablando, sí. Resulta que se han reunido varias veces, pero no acaban de ponerse de acuerdo para ver qué temas son los que van a tratar. Parece ser que sí que se va a incluir la ley de protección al denunciante, pero nosotros a día de hoy, o sea, no estamos emplazados para una próxima reunión con una fecha, efectivamente, como tú ya has dicho, con un calendario. Yo siempre en mi trabajo he trabajado con objetivos, con un... Yo decía que la gente normal hace una agenda, apunta fechas y propósitos, ¿no? Claro, se supone que es lo que deberían de hacer. Ahora, pero... rompamos una lanza, yo creo, en favor del trabajo de Toni Cantó, porque yo creo que sí está sensibilizado y comprometido con este asunto. Por supuesto. Y a lo mejor ahora, en cuanto pasen las fiestas, precisamente enero no es hábil en el Congreso de los Diputados, pero los diputados sí se organizan reuniones y trabajan, eso nos dicen, no lo vamos a dudar, pues a lo mejor le tienen ustedes que llamar y ponerse en marcha, quizá, ¿no? O sea, o no sé, sí. Habrá que, como decía usted, Ana, hay que luchar, ¿no? Efectivamente, nosotros no vamos a parar hasta intentar conseguir, y de hecho ya nos estamos moviendo a nivel europeo. De hecho, hace poco yo estuve en Bruselas, en Luxemburgo, estamos intentando crear una red a nivel europeo de denunciantes de corrupción. Pero permítame ahora que le pregunte, Ana, ¿y quién paga todo eso? Ay, amigo. Ahí. Es que es el momento a lo mejor de explicarlo. Pues, bueno, Luis, sabes que vive de vender libros. Yo vivo de hacer bisutería y venderla por internet. Y cuando vamos a este tipo de actos, es verdad que, por lo menos en mi caso, son financiados por instituciones que no son gubernamentales y que luchan por la defensa de los denunciantes de corrupción. Eso es lo que puedo decir, o sea, no estamos hablando... Bueno, sí tengo que decir que en el último evento al que yo he asistido, en Luxemburgo, para apoyar el caso de un denunciante de corrupción que ha sido imputado y condenado del caso LuxLeaks, fui invitada por el Partido de los Verdes y ellos corrieron con mis gastos. Pero si te digo la verdad, a mí hay veces, no, me ha pasado hace poco, esta misma semana, me invitaban a ir a reunirme también para dar una charla, que lo hacemos muy habitualmente de forma voluntaria, y bueno, y tenía yo que anticipar mis gastos con la situación tan precaria en la que vivimos. Pero yo no quiero hablar de nuestra situación económica, que ya sabe todo el mundo cuál es. A mí lo que me importa es que los políticos se pongan las pilas
y como tú bien has dicho, vamos a darles un voto de confianza, por eso nos hemos estado reuniendo con ellos, y yo espero que a más tardar después en cuanto que pasen las fiestas, a mí me gustaría que esto se aprobara con la mayor celeridad posible, porque afecta, quizás los casos más mediáticos son los de Luis o el mío. Bueno, pero precisamente, Ana, hay que aprovechar eso para algo que es positivo para toda la sociedad. Efectivamente. Salga adelante de una vez. Claro, porque a mí cuando me dicen que sacar una ley hay que dotarla presupuestariamente, evidentemente yo lo conozco porque he trabajado en la administración, pero siempre contesto lo mismo. ¿Cuánto dinero hemos recuperado las arcas del Estado las personas que hemos denunciado corrupción? O sea, nosotros no pedimos nada económico para nosotros. Nosotros lo único que intentamos es que se implante una ley para que a los demás que vienen detrás de nosotros no les pase como a nosotros, y por lo menos que a los que hemos denunciado nuestra vida se normalice. De manera que no es algo para nosotros, no sé si me estoy explicando, pero... Sí, perfectísimamente. Pero es una labor que revierte sobre la calidad de vida de los ciudadanos, y que además no estamos hablando de tantos recortes. Si se recuperara todo el dinero robado, tendríamos un presupuesto, los políticos tendrían un presupuesto para gestionar, que no haría falta recortes. Entonces aquí mucha de la parte del dinero que falta en España, yo lo llevo diciendo desde hace muchos años, no es fruto de la crisis económica, es fruto del expolio y del saqueo. Y si hubiera más denunciantes de corrupción, porque como dijo en la sentencia, me parece con respecto a Luis, decía que era una sentencia ejemplarizante. Ejemplarizante es lo que están haciendo con Luis o conmigo o con otros denunciantes, con Roberto Macías, o con Urruticoechea, otros denunciantes de corrupción, arruinarnos la vida. Eso es ejemplarizante de cara a que un ciudadano de a pie tenga ética y moral y vea en su trabajo que se están cometiendo delitos de corrupción y los pueda denunciar libremente. Está claro que no, Ana. Pues oye, evidentemente no. Pues Ana, muy agradecido. Bueno, aquí tiene a Luis, muy agradecido por nada, a vosotros. Gracias, un saludo. Y un abrazo enorme a Luis, que sabe que tiene todo mi apoyo y que llegaré con él hasta donde haga falta. Igualmente, Ana, lo sabes. Gracias, un saludo, Ana, gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues otro testimonio, sin duda, de una denunciante, y podemos añadir víctima, en este caso, de lo que le ha supuesto denunciar esa corrupción, ¿no? Pero quizá un rayo, me quiero quedar con la parte positiva, quizá un rayo de esperanza, y confiemos en que por lo menos algunos diputados impulsen esa ley, ¿no? Bueno, eso esperamos. Yo desde luego tengo confianza. En este caso, Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular no han hecho absolutamente nada por mí, ¿no? Yo a Ciudadanos les he escuchado muy buenas palabras, pero a mí me han dejado solo a la hora de la verdad. El Partido Socialista también tiene muy buenas palabras, pero después te dejas solo a la hora de la verdad, ¿no? En mi caso, tanto Unidos Podemos como Esquerra Republicana se han portado de forma extraordinaria, me han estado pues ayudando y apoyando todo lo que han podido a nivel mediático, pero el resto me han dejado abandonados, ¿no? Y, bueno, por supuesto, otros partidos políticos que a día de hoy no tienen representación parlamentaria, pues se han portado también genial. Entonces, es muy duro porque al final lo pierdes todo, muchas veces tienes penurias y te llega, pasas problemas pues para comer o para pagar esto, para pagar aquello, acabas endeudado por todos estos procedimientos. Y yo creo que eso sí que es ejemplarizante, ¿no? Igual que se manda a la sociedad el modelo del pequeño Nicolás, sé el pícaro, sé pequeño Nicolás y ganarás 230.000 euros en 3 meses en televisión, ves y hace un programa, un reality y gana muchísimo dinero, también se manda el mensaje de sé denunciante de corrupción y te vamos a arruinar la vida. Entonces, yo, hay algo en lo que no estoy de acuerdo con Ana, por supuesto estoy de acuerdo en todo, y es que creo que sí que somos importantes. Somos importantes porque el hecho de que a nosotros nos vaya mal,
va a cerrar las puertas a muchas otras personas que querrán denunciar muchísimos hechos que están viendo. El hecho de ver que a nosotros nos arruinan la vida, yo a todos los efectos a día de hoy soy un homeless, es decir, yo tengo la suerte de que otra persona pues, tiene un piso y puedo vivir en él. Pero yo por mí mismo no podría a día de hoy sostenerme económicamente. Entonces, que ese eso es lo el diga ejemplo una que persona, quiere dar el sistema, efectivamente, de decir, ni es se os así. ocurra denunciar que se os cae el pelo. Efectivamente. Y por otro lado, bueno, pues los políticos están poniendo muy buena voluntad, pero yo creo que es muy triste, ¿no?, que Roberto Macías, que Ana, que Urruticochea, que yo estemos mal viviendo, ¿no? Yo creo que ha llegado la hora de que los partidos políticos no solo creen una ley, sino que además yo creo que no somos tantos casos, ni supone un coste tan extraordinario, sino que nos protejan públicamente. Pero a ver, es que, vamos a ver, aunque supusiese coste, sí, a ver, al final el beneficio de que haya menos corrupción es mucho enorme, mayor. por supuesto. Entonces, estamos a ver, perdiendo entre yo- 50 y pero además 80.000 millones de euros anuales. Simplemente O sea, es una por salvajada. un principio, si es que quedan principios, que pienso que sí, de legalidad y de justicia, ¿no? Por supuesto. Ese sería el tema. Tenemos más opiniones, buenas noches. Hola, Hola, buenas noches. ¿su nombre? Antonio, Antonio, y si no me equivoco, de La Fortuna Leganés. efectivamente. Bueno, pues vamos rápidamente al tema, que hoy tenemos mucho contenido. Vamos a ver. ¿Se puede denunciar la corrupción? Se puede y se debe denunciar, ¿Y luego? pero hay un problema. En este sistema, presuntamente se castiga al denunciante y se premia al corrupto. Y a las pruebas me remito. Dicho esto, hay un dicho que dice, se puede ser listo, muy listo con 15 años y tonto, muy tonto con 70. ¿Por qué digo esto? Por una razón de sentido común. Tenemos un sistema que es injusto para las mayorías sociales. Tenemos a un gobierno que votan y defienden presuntamente a las élites y la guinda del pastel. El PSOE y Ciudadanos, ¿con qué legitimidad política le pueden pedir al gobierno que cambie sus políticas cuando le dieron el gobierno al Partido Popular? En fin, lo de siempre, la triple alianza PP, Ciudadanos, Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, que de obrero y de socialista, nada de nada. Un saludo para el teniente, otro para ti, Muchas Enrique, gracias. y para todos, y hasta la semana que viene. Gracias, pero la semana que viene será después de Reyes. Gracias. Un saludo, buenas noches. Bueno, sí, pero al final, como es, se castiga al denunciante, decía Antonio, y se premia al corrupto, ¿no? En muchos casos es así. Si es así, eso es lo que No sentimos más nosotros, que se premia, ¿no? se protege, ¿no? Que al sí. final es como peor, ¿no? Sí. No se protege al denunciante, se protege al corrupto. Sí, efectivamente, y nosotros nos sentimos, yo creo, o yo por lo menos, me siento purgado, yo me siento como un apestado dentro de la sociedad, porque, bueno, ya lo he comentado en alguna ocasión, ya no solo todo lo que he relatado antes, sino que después si yo voy a pedir un puesto de trabajo a una empresa, a mí una empresa no me va a contratar. ¿Por qué? Porque, bueno, vas a contratar a alguien que está manchado públicamente en un escándalo. Bueno, y si esto después yo voy a pedir una concesión, voy a pedir una ayuda y se va a volver contra mí. Supongo que hay empresas que buscan perfiles profesionales. No si denunció no sé qué o denunció no sé cuánto, ¿no? Yo quisiera romper una lanza, en este caso a lo mejor para la mediana y pequeña empresa, que sí buscan perfiles profesionales, ¿no? Más que... Es complejo, luego hay ayudas, hay quien más, quien menos, en según qué sectores pues quieren trabajar con el Estado, con los ayuntamientos. Bueno, al final, el tener una persona que tiene un nombre y un apellido que es más o menos conocido, si te lo puedes evitar y, bueno, le das el puesto de trabajo a la persona neutra, mejor que mejor, ¿no? Te estás quitando un problema. Entonces, al final, tu vida desaparece por completo, ¿no? Y es algo muy triste, ¿no? Yo creo que es algo con lo que tenemos que acabar, porque en un país en el que la vida de los denunciantes se va al garete por denunciar, pues desde luego necesariamente tiene que ser un país corrupto, ¿no? Por eso sí decía que en ese sentido yo sí que tenemos disparidad de opiniones con Ana, porque yo sí creo que nos tienen que proteger a nosotros, yo sí creo que de alguna manera nos tienen que resarcir para que los que vienen detrás digan,
interesa hacerlo. Y legalmente es posible. Es decir, por supuesto, vamos a ver, hay que tener voluntad política, aquí ¿no? se han sacado leyes Efectivamente. con efecto retroactivo cuando son leyes de protección. Efectivamente. Recordemos a las víctimas del terrorismo, se han sacado leyes que contemplaban efectos retroactivos. O sea, es decir, si hay voluntad política, se puede hacer. Por supuesto. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Mira, soy Lolo de Vallecas, Enrique. Lolo de Vallecas. Bueno, en primer lugar, dale mi enhorabuena y mi apoyo al teniente que tenéis ahí presente y manifestarte que para quitarle un poquito de hierro a este asunto de corrupción, te voy a contar como anécdota y parece que es de cachondeo, pero yo estuve haciendo la mili en el año 74 en Ingenieros Mixtos número 1 de la División Acorazada. Ahí subiendo el Paseo de Extremadura a la derecha había un castellito. No, bueno, ya no hay nada. Ya no hay nada, no lo sé. Bueno, te voy a contar como una anécdota de lo contrario de la gravedad esta. Resulta que yo era ingeniero y estaba en la radio. Y bueno, nos mandan a Chinchilla a hacer unas maniobras. En Chinchilla eran unas maniobras... Sí, en Albacete. Sí, en Albacete. Estaba el general Milán del Bosch, también estuvo el rey allí. Y a lo que te iba... Bueno, el rey no, estaba... A ver si le van a abrir un procedimiento, Lolo. Bueno, no pasa nada. Estaba yo en la emisora como jefe de la malla, yo era ingeniero y ellos, la maniobra eran de artilleros. Bueno, pues pasó un día un sargento, un simple sargento, y yo era un soldado raso. Y mira por dónde me dice que vaya usted al acto de bajada de bandera. Pues voy. Se pone a mi lado y me dice, en vez de decir, Guripa, dígame usted, mi sargento, que vaya usted otra vez allí oiga, que me tienen dicho que no puedo abandonar mi puesto aquí en la emisora. Bueno, total, que ya me voy para allá y se pone a mi lado y ve que yo no canto el himno de artillero porque yo era ingeniero. Bueno, a todo esto me dio un par de hostias al final y nada, al día siguiente va y me entrega una cuartilla con el himno de artilleros, ¿sabes? Para que me aprendiera el himno. Bueno, pues nada, fíjate, todavía ya han pasado unos cuantos años, te estoy hablando del 74, que todavía me acuerdo que me puse a cantar, ya me sabía el himno, y sé que decía, como la madre que al niño le canta la canción de cuna que le dormirá. Bueno, eso te cuento esta anécdota, porque allí casualmente en mi cuartel había un militar de la UMD en el año 74 aproximadamente, ¿sabes? Y una guardia que tuve se pone a mi lado y me dice, chaval, contrólame y apúntame. Digo, ¿y eso? Y dice, joder, tú no sabes quién soy yo, yo qué sé. Yo no sabía ni qué era la UMD ni nada. Unión Militar Democrática. Eso es. Bueno, a lo que voy yo, de toda la gravedad que estoy contando, he contado como de cachondeo esto, por rebajar un poquito el tono, pero le digo enhorabuena a este hombre, de verdad. Y me estoy acordando del Trillo, le dan una embajada en Londres, creo, por lo heroico que fue su actuación. Es lo que hablábamos de cómo era, se castiga al denunciante y se premia al corrupto, al negligente, bueno, o como se quiera llamar. Quiero que hable mucha gente, que a lo mejor me desvía y perdonadme un poquito de... No, puso una nota de humor y de nostalgia, ¿no? Sí. Bueno, claro, nostalgia vamos a dejar. Voy a terminar preguntándote, que a lo mejor mi ignorancia es porque no he asistido a los últimos programas, ¿qué fue de aquello que te presentabas a los de Telemadrid? Y a lo mejor no me entero porque no estaba al lío. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? Bueno, pues se está peleando porque todavía está en el aire, no el candidato de 13 Televisión, el candidato de la televisión de los obispos, rápidamente lo despacho, no ha convencido a toda la oposición de la Asamblea de Madrid. Hay 4 partidos, Podemos, Ciudadanos, PSOE y PP. Hacen falta el apoyo de 3 partidos para que salga adelante. Y de momento, porque esto depende del PSOE, principalmente Podemos ha dicho que no les convencía, el director quizá de la televisión más reaccionaria, ponerlo a controlar Telemadrid. Y el PSOE
y ahí es donde yo evidentemente, y ejerceré, no me quedará más remedio que ejercer acciones judiciales, llegado el caso, porque hay mucho oscurantismo, pero el PSOE ha dicho de momento que tampoco apoya a ese candidato. Porque el proceso de selección huele no mal, peor. Nos hemos presentado 36 compañeros periodistas y del sector y no nos dejan siquiera exponer proyectos. O sea, ni siquiera los proyectos son públicos. O sea, el secretismo ya no solo está en las Fuerzas Armadas. Y te dije que eras iluso y no te quería ofender. Pero hay que, a ver, las cosas, yo me quedo, lo que decía Ana, o lo que decía el teniente Luis Gonzalo Segura, las cosas, y yo creo que esa es la lección que quizá, bueno, no lección, el consejo que tenemos que sacar esta noche, quizá, ¿no? Las cosas hay que pelearlas. Y yo me considero un afortunado porque no soy represaliado, como ha sido, como vemos el caso de Ana o el caso del teniente Luis Gonzalo Segura. Yo me considero el más feliz del mundo y dispuesto a luchar ahí, porque afortunadamente no he sido represaliado. Si lo fuese, pues yo creo que seguiría el camino. Tenemos, y hay que decirlo, excelentes maestros a la hora de decirnos, este es el camino correcto. Y cómo era, un paso al frente, ¿no? Ese era el... Yo no, tanto valor quizá no, y lo reconozco, hay debilidades, ¿no? Pero hay que pelear eso, que todavía no está el partido finalizado. Bueno, pues nada, que quiero dejar que hable más gente, que es lo que tiene que hacer, hablar más gente, no yo, y decirlo otra vez más, reiterarle al teniente que mi apoyo, que viva sus santos cojones y viva la República. Un beso. Gracias, Lolo. Un saludo. Bueno, pues hablaba Ana que vendía, bueno, pues bisutería, perlas de lágrimas, perlas de... efectivamente, de sentimientos, del alma, efectivamente, ese era el tema. Y tú con los libros, ¿no? Hay que decirlo porque cualquiera de los que nos esté escuchando y quiera apoyaros, vía internet se pueden comprar, bueno, tanto tus 2 libros, primero Un paso al frente, y el segundo es Código muy Rojo, ilustrativo del funcionamiento de las Fuerzas Armadas que pagamos todos. Hay que indicarlo, que no estamos hablando de cosas extrañas, no, de nuestras Fuerzas Armadas. Es un libro bastante descriptivo. Y su segunda publicación, Código Rojo, que yo diría, y corrígeme si no, es una ampliación del primero. Sí, efectivamente, sobre todo intento explicar, porque el primero realmente lo que se explicaba era, bueno, lo que está pasando en el mundo militar. En el segundo, en Código Rojo, lo que quería era, bueno, pues intentar explicar todo lo que rodea al mundo militar, ¿no? Por supuesto se habla del mundo militar, se hablan de torturas, de suicidios, de agresiones, de asesinatos, de tráfico de drogas, tráfico de armas, pero también se habla de todos esos poderes oscuros que están en torno a las Fuerzas Armadas y que se están lucrando, bueno, pues con ese sistema tan anacrónico. Hablábamos de esa ley que debe de salir, de ley de protección a denunciante, que existe ya en otros países, no estamos aquí inventando nada nuevo. Aquí lo que estamos inventando, casi día sí, día también, son casos de corrupción. Habrá que, esa ley quizás sea un primer paso de lucha también con la corrupción, ¿no? No solo están los tribunales, sino que también la sociedad civil, que nunca se cuenta en ella, ¿no? Vosotros ahora, Ana, los denunciantes que mencionabais y tal, es sociedad civil. Habrá que contar con ellos para combatir la corrupción, ¿no? Sí, efectivamente, yo es lo que siempre he dicho, ¿no? Que creo que las personas que hemos denunciado y que hemos demostrado que nos hemos enfrentado al sistema, bueno, pues creo que podemos cumplir una función en la sociedad de alguna forma, bueno, pues indicando cuál es la mejor forma de proteger a los denunciantes o cuáles son las debilidades del sistema, ¿no? Pues el tiempo en televisión vuela, se nos ha hecho cortísimo, pero yo creo que un placer y un honor tener aquí al teniente Luis Gonzalo Segura. Decimos que expulsado, como le rotulábamos, expulsado del ejército, pero nosotros le llamaremos como nos dé la gana. Y le vamos a llamar siempre teniente Luis Gonzalo Segura, por poner un punto de luz, en este caso una institución que es de todos, que son las Fuerzas Armadas. Pues como siempre estaremos muy pendientes de vuestros movimientos y sobre todo haciendo seguimiento para que nos contéis, bueno, pues qué está ocurriendo con esa ley que debe de salir ya de protección a los denunciantes.
Sí, efectivamente. Pues muchísimas gracias. Os agradezco mucho que me hayáis dado voz, porque no es nada fácil. Estaremos pendientes de ello. A ustedes les emplazamos ya hasta el año que viene. Será el siguiente martes, justo después de Reyes. Que tengan unas muy felices fiestas, crean o no en la Navidad. Bueno, son días festivos, quizá de amigos, de familia, de buenos deseos, que duren todo el año que viene, y que abandonemos por fin este 2016 y que el 2017, bueno, pues resulte mejor para todos. Gracias, como siempre, por la atención que nos prestan, y hasta una próxima ocasión. Por supuesto, en esta casa seguiremos también hablando de Telemadrid. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches.